Recorrido histórico: La Candelaria. Museo de la Policía Nacional. El Museo de la Policía Nacional, que se encuentra ubicado en la calle Novena número 927, fundado el 23 de junio de 1959 mediante resolución número 02806, comenzó a funcionar en 1973 y se trasladó al antiguo Palacio de Policía en 1984. Con una fachada impecable y sobria, la puerta es adornada con dos guerreros semidesnudos que descansan sentados en un portal adornado con el escudo nacional de la República de Colombia. En la sala 1 se exponen testimonios del origen de la autoridad en la época precolombina. En la sala 2 se encuentran muestras de la evolución histórica de la policía colombiana. Entre sus principales exposiciones, destaca un vistoso diorama que expresa en 4 pasos la historia de la policía en Colombia, pasando por sus diferentes etapas, desde la época precolombina, pasando por las conquistas, la colonia, el periodo republicano y actualmente. El museo también cuenta con una serie de fotografías de uniformes. También se exhiben los uniformes policiales de 100 países diferentes, una completa colección de armas antiguas de largo, mediano y corto alcance, y eventualmente muestran al público piezas que diferentes instituciones o entidades les prestan. Actualmente, y por tiempo limitado, tienen la famosa escopetarra, que Juanes y otros artistas han llevado a sus escenarios como símbolo de paz en medio de la guerra. Otros salones importantes en el museo son la sala alusiva al narcotráfico en Colombia, que recuerda la triste y célebre época que marcó de violencia y sangre al país. Igualmente se muestra al público fotografías, uniformes y accesorios de las diferentes especialidades de la Policía Nacional en Colombia, carabineros, antinarcóticos, antisecuestros, y se rinde tributo a todos los directores que ha tenido la institución. Iglesia Museo de Santa Clara. Consagrada como iglesia en el año 1647, fue restaurada y abierta al público como museo en 1983, tras ser adquirida por el Estado colombiano. Hizo parte del antiguo convento de clausura de las Hermanas Clarisas y cuenta con una rica colección conformada por 112 pinturas, 24 escultoras, 9 retablos y numerosas pinturas murales. Este ha sido considerado como uno de los más antiguos, más cargados de historia y más hermosos de cuantos se han conservado en Bogotá y en el país. Entre el templo, como originalmente fue construido, y el que hoy conocemos, hay muchas diferencias. Observatorio Astronómico José Celestino Mutis. En la calle Octava con carrera Octava queda el Observatorio Astronómico de Bogotá, el primero erigido en América. Fue José Celestino Mutis quien le pidió al entonces rey, Carlos III, que se incluyeran las tareas astronómicas en el marco de la expedición botánica. Después de varios años, el rey aceptó la propuesta de Mutis. Pero las labores astronómicas necesitaban un edificio adecuado. Fue así como, con la ayuda del rey Mendinueta, en 1802 se empezó a edificar un observatorio en el patio de la Casa de la Botánica. A pesar de ser una obra modesta, el gran valor del observatorio radica en que en él se refleja la presencia del pensamiento ilustrado en América y en la Nueva Granada. El observatorio no solamente fue usado para fines científicos, en su interior tuvieron lugar los encuentros clandestinos en los que Caldas y sus aliados planearon las acciones que desencadenaron el grito de independencia en 1810. Por muchos años el observatorio fue el edificio más alto de la ciudad. Por cuestiones de índole religiosa, su altura no superó la de la catedral. En 1891, Julio Garavito, acaso el más grande astrónomo colombiano de la historia, fue nombrado director del observatorio. Desde la torre, Garavito ideó un método especial para precisar la latitud de un lugar valiéndose de teodolito, además de determinar el clima de Bogotá, y estableció el empleo de la hora oficial. Su rostro adornó actualmente los billetes azules y uno de los cráteres lleva su nombre, el cráter Garavito. Actualmente, el observatorio es manejado por la Universidad Nacional, cuenta con valiosos instrumentos antiguos y con la biblioteca de astronomía más completa del país. La Casa de los Comuneros.
Hoy en día, sede de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Casa de los Comuneros es una de las pocas edificaciones coloniales que enaltece el contorno de la Plaza de Bolívar y recuerda su apariencia histórica. Por medio del decreto número 535 del 16 de marzo de 1981, el gobierno distrital, en asociación a la celebración del bicentenario de la Revolución de los Comuneros, decidió destinar la casa conocida como de Don Juan Flores de Ocariz para el funcionamiento de una casa museo que se denominaría de los Comuneros, con el fin de alojar los documentos de la gesta revolucionaria y redimir memoria a José Antonio Galán y los demás valerosos comuneros de la Revolución de 1782. Alcaldía Mayor de Bogotá. El Palacio de la Alcaldía Mayor, o edificio Liébano, tuvo sus orígenes en 1843, cuando Juan Manuel Urrula emprendió en el costado occidental de la Plaza Mayor la construcción del edificio más grande que se había proyectado en Bogotá. En las galerías del edificio funcionaron por el resto del siglo locales de comercio, oficinas particulares y las dependencias del gobierno municipal. En mayo de 1900, un incendio provocado por manos criminales devoró las galerías de extremo a extremo. En 1903, Nicolás Líbano celebró con la alcaldía un contrato para construir por su cuenta, sobre las ruinas de la galería, un nuevo edificio, con diseño de Gastón Lelargue y dirección del arquitecto Ricardo Lleras Codazzi, cuyas obras concluyeron en 1907. El Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, las guerrillas del M-19 ingresan al Palacio de Justicia y se lo toman a sangre y fuego, y cuya misión, según dicen, era quemar los expedientes para evitar la extradición de los narcotraficantes de Pablo Escobar en el gobierno tirano y sangriento del conservador Belisario Betancur, pues por esa misma época sucedió el desastre de Armero. Casa Museo del 20 de julio. En esta casa del siglo XVII sucedió el incidente del Florero de Llorente, el 20 de julio de 1810, episodio que daría origen a la independencia de la nación. Fue declarada Monumento Nacional en el aniversario de la independencia, el 20 de julio de 1960, y desde entonces funciona como testimonio histórico nacional. Situada en la Plaza de Bolívar, la casa es un bello ejemplo de la arquitectura de la tradición hispano-mudéjar. Acompañan al Florero de Llorente reliquias de la independencia, como documentos, pinturas y elementos de la vida cotidiana. Catedral Primada de Bogotá. En la placa de piedra que se encuentra en la parte superior de la puerta principal dice: bajo el título y patrimonio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, Santa Fe Religiosa prosperará. Año de 1814. Fue construida por Fray Domingo de Petrés, también constructor del Observatorio de Bogotá y la Iglesia de la Concepción. Las puertas pequeñas de los lados son las puertas falsas que en la época tenían rejas, y eran los sitios de visita de los curas enclaustrados. El reloj fue mandado a hacer a un artesano nativo, quien no conocía los números romanos, y es por eso que el número 4 está mal escrito. La Capilla del Sagrario. Construida por Gabriel Gómez Sandoval, tiene la misma forma de la cruz, 50 de fondo, 25 de ancho por 11 de largo. Enseguida el Palacio Arzobispal, sitio de residencia del Obispo Primado de Bogotá. La Capilla del Sagrario fue concebida por el sargento mayor del Ejército Real Español, Gabriel Gómez de Sandoval, hombre piadoso y especialmente devoto del sacramento de la Eucaristía, quien había hecho voto de construir un templo al Santísimo. Centro de la Plaza Mayor. Hoy, Plaza de Bolívar, está la estatua del Libertador, el mayor plagio a la historia de nuestro país, pues fue mandada a hacer por José Ignacio París en Roma, al escultor Pietro de Tenerani, quien no conocía a Bolívar, pues nunca en su vida salió de Roma, y lo único que le dijeron era que él había liberado 5 naciones, y él lo creyó un gran general, pues Bolívar solo medía 1,55 de estatura, y él lo hizo más alto con ropa de general romano parado, y hasta un manuscrito como posaban los generales romanos. Esta plaza se conocía antes como Plaza Mayor, pero desde el 20 de julio de 1846, por decreto pasó a llamarse Plaza de Bolívar.
Capitolio Nacional. La construcción del Capitolio Nacional comenzó en 1847, por ley expedida por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Fue construida con un estilo alemán y se encuentra en el costado sur de la Plaza de Bolívar. Esta es la mejor obra del periodo republicano en Colombia y uno de los edificios de mayor valor arquitectónico de Bogotá. Toda su estructura está hecha en piedra de cantería y su construcción tardó 78 años, desde 1847 hasta 1926. Asesinato del general Rafael Uribe Uribe. En la esquina oriental del Capitolio fue sacrificado vilmente con golpes de hacha y machete al insigne general Rafael Uribe Uribe el 15 de octubre de 1914. Era la 1:30 de la tarde del 14 de octubre cuando dos artesanos atacaron con hachas al general Rafael Uribe Uribe en las escalas del Capitolio Nacional en la fría Bogotá. Colegio Mayor de San Bartolomé. El 23 de septiembre de 1604 llegaban a Santa Fe provenientes de Cartagena 5 fatigados jesuitas, enviados a fundar el Colegio de la Compañía. La institución educativa, establecida por los jesuitas el día 27 de septiembre de 1604 al hacer entrega a la Real Audiencia de Santa Fe de la cédula real que autorizaba la fundación, inició sus labores educativas el 1 de enero de 1605 con 70 estudiantes. Iglesia de San Ignacio de Loyola. Es famosa entre los fieles por su agua bendita y sus obras de arte. El arquitecto de la iglesia de San Ignacio fue el padre Juan Bautista Coluccini, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Con él colaboraron en la construcción los hermanos jesuitas Pedro Pérez, Rafael Ramírez, Marcos Guerra y Diego Loessing, que fue reconocido entre muchos por realizar muchos altares, tabernáculos, púlpitos y los enchapados del coro y de los corredores. La casa de Manuelita Sáenz, hoy Museo de Trajes Regionales de Colombia, que fue fundado en 1972. Se halla en la plazoleta Rufino José Cuervo, en la que fuera la Casa de los Derechos y la Casa de Manuelita Sáenz. Sus aulas son consideradas monumento nacional. En un recorrido por el museo se puede conocer la raza, habitación, lengua y costumbres de las diferentes regiones del país, con un énfasis en la indumentaria, con el propósito de mostrar la diversidad de los habitantes de Colombia. El balcón de la fuga de Simón Bolívar. Los conspiradores se reunieron en la casa de Luis Vargas. Zuláibar y el teniente López fueron los encargados de atacar el palacio y matar a Bolívar a medianoche. Pero Bolívar, alertado por Manuelita Sáenz, que era su amante, logró fugarse por este balcón en pijama. La placa que está allí escrita en latín dice: y traduce: detente, espectador, un momento, y mira el lugar por donde se salvó el padre y libertador de la patria, Simón Bolívar, en la nefasta noche septembrina, año 1828. Bolívar se afectó profundamente con los sucesos del 25 de septiembre, y puede decirse que aun cuando escapó de milagro, fue realmente asesinado porque a partir de esa fecha su salud declinó muy rápidamente. Bolívar y Manuela se separan la mañana del 8 de mayo de 1830. Pocos días después, Bolívar emprendió un viaje a Cartagena de Indias con el fin de trasladarse a Europa para cuidar su quebrantada salud. Manuela se queda en Bogotá a la espera de noticias y resoluciones del Libertador, pero éste emprendió un viaje sin retorno, un verdadero vía crucis, que conduciría con su muerte en San Pedro de Alejandrino el 17 de diciembre de 1830. El Palacio de San Carlos. Se remonta a finales del siglo XVI, cuando don Francisco Porras Mejía, arcediano de la catedral, lo mandó a construir. En este entonces Santa Fe era capital de la presidencia de la Nueva Granada, dependiente del Virreinato del Perú, 1564 a 1718. El Teatro Colón. Por iniciativa del Dr. Núñez,
se seleccionó el edificio del Teatro Maldonado, situado en la calle 10ª frente al Palacio de San Carlos. Ya la edificación había albergado la cultura. En sus primeras épocas, cuando se llamó Coliseo Ramírez, y luego cuando fue adquirido por don Bruno Maldonado, quien le dio su apellido por nombre, la nación adquirió los derechos del predio expropiándolo la magistral obra artística plasmada dentro de la construcción. Fue casi terminada a mediados de 1892. Pero entonces se decidió cambiar el nombre inicial del teatro por el de Cristóbal Colón y se dispuso mediante la Ley 25 del 6 de octubre de 1882 que la fecha de su inauguración sería el 12 de octubre del mismo año, cuando el mundo celebraba los 400 años del descubrimiento de América. El Museo Militar funciona en una amplia casa que marca dos épocas. La parte interior, construida a finales del siglo XVIII, perteneció a la familia del héroe de nuestra independencia, el capitán Antonio Ricaurte, quien ofrendó su vida en San Mateo. El 6 de agosto de 1982, siendo presidente el doctor Julio César Turbay Alaya y el ministro de Defensa, el general Luis Carlos Camacho, se inauguró el Museo de Armas, utilizando las muestras que se exhibían en la Escuela Militar de Cadetes. Posteriormente toma el nombre de Museo Militar de Colombia. Se exhiben armas, uniformes, maquetas y diversos elementos que enmarcan la evolución histórica y técnica del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Plaza del Chorro de Quevedo. En 1538, Teusaquillo, hoy en día el Chorro de Quevedo, era un lugar de descanso del gobernante muisca llamado Zipa. Se cree que en este lugar Gonzalo Jiménez de Quesada fundó el 6 de agosto de 1538 lo que se convertiría en la ciudad de Bogotá.